Te recordamos que puedes entregar tus diezmos y ofrendas en las siguientes opciones. Depósito en Oxxo a la cuenta Banamex 5204 16 51 41 66 55 90. O bien por transferencia bancaria con la clave 00 26 91 70 09 46 23 55 10. Hola familia, ¿cómo están? Qué gusto nos da saludarles. Les mandamos un abrazo y la verdad estamos muy contentos y expectantes de lo que Dios nos va a hablar este día sobre temas de matrimonio y de familia. Y bueno, queremos saludarles, su servidor y mi esposa Claudia. Hola amor, si quieres saludar. Pues ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da también muchísimo gusto volver a estar en contacto con ustedes, donde quiera que estén. Pues todos estamos unidos. Y sobre todo escuchando, creo que este tema va a ser de mucha bendición y de mucha ayuda para todas las familias, ¿no? Sí, yo creo que todos, amados, en mayor o menor medida estamos luchando con aspectos específicos en la familia, es decir, cosas que todavía no hemos logrado vencer y que seguramente durante este tiempo de pandemia, en algunos casos tenemos que reconocer que se han recrudecido, ¿no? Algo que está comprobado, amor, es que este tiempo obviamente de pandemia nos ha llevado a tomar más tiempo en casa. Y eso podríamos decir que es muy bueno, pero bueno, depende mucho la estructura, el sistema de familia, el funcionamiento, obviamente las relaciones interpersonales. A lo mejor para muchos estar fuera de casa era un escape y pues lamentablemente durante este tiempo ese escape se acabó y ha habido que enfrentar la cruda realidad, ¿no? Y creo que por eso cualquier tema de familia será importante y trascendente. Y hoy tenemos un tema específicamente, vamos a decirlo así, seleccionado, pensando obviamente en cómo un ambiente, amor, en casa puede ser afectado o puede ser mejorado y que hay factores obviamente que van a ayudar o a afectar específicamente en ello. Así que, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿Cómo se llama nuestro título? Pues ¿Cuál es el título? El título que nos pareció muy interesante se llama Mi boca es un martillo. ¿Y por qué le pusimos así? Bueno, pues porque con un martillo podemos tener la capacidad de poder construir algo, una obra de arte, una construcción, o podemos destruir. Entonces, finalmente, lo que Dios nos estará hablando a todos durante este tiempo, tenemos que canalizarlo de esa manera o verlo de esa manera. Nuestras palabras, nuestra boca, nuestra lengua pueden ser usados dependiendo de cómo los querramos usar y decidamos usar. Nuestras palabras pueden ser como ese martillo. Y en casa obviamente es el primer lugar donde de alguna manera la boca va a funcionar o como un arma que nos puede llevar a atacar a los integrantes de nuestra familia, nuestro cónyuge, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, o como mencionabas tú, como una herramienta, que eso es básicamente un martillo, que puede llevarnos a moldear, a edificar. Yo estoy convencido de algo, Clau. El ambiente espiritual en casa, en gran medida, amados, tiene que ver, y digo, yo sé y creo perfectamente en los efectos espirituales, pero muchas veces la realidad es que nosotros producimos un ambiente espiritual en nuestra casa, en nuestra relación de matrimonio, en nuestra relación de familia, y depende mucho de cómo usamos nuestra boca, ¿no? Yo sé que es un tema que podemos o hemos escuchado muchísimo, pero creo que es importante aterrizarlo en lo que Dios dice específicamente sobre este tema. Y creo que algo que a mí siempre me llama la atención y algo que siempre he mencionado es que generalmente solemos usar esas palabras que muchas veces son destructivas, ofensivas, con las personas que más amamos y que más nos aman. Es muy curioso porque muchas veces no las usamos con personas que a lo mejor nos hicieron algo, nos ofendieron, pero no solemos ser a veces tan crueles como con la gente que amamos. Yo estoy convencido de algo, fíjense. Las personas con las que menos tenemos paciencia, las personas con las que menos tenemos tolerancia, las personas con las que menos tenemos muchas veces respeto, lamentablemente, es un ámbito muy común en la cultura, es con los de nuestra casa, y eso no debería ser así. Es decir, como decimos en Mérida, al revés volteado, ¿verdad? Pero muchas veces se ha usado mucho ese término, ¿verdad? Candil en la calle y oscuridad en la casa, ¿no? Entonces, como que en la casa nos quitamos
un poquito las formas, ¿verdad? La formalidad y tendemos obviamente a cruzar las líneas del respeto, a cruzar las líneas de lo que es obviamente la tolerancia y todo eso nos va a generar un efecto en lo espiritual. ¿Qué podríamos decir? ¿Qué Dios dice? ¿Qué encuentras tú en la palabra que nos pueda ayudar a mejorar lo que representa en este caso el ámbito? ¿Qué principios podríamos usar en la Escritura sobre la boca? Bueno, creo que la palabra habla muchísimo sobre todo lo que significa hablar, cómo usamos nuestra boca, nuestra lengua, nuestras palabras, pero yo voy a leer algunos versículos, no todos por el tiempo, pero sí algunos versículos que seguramente tal vez muchos conocen, pero que creo que es importante mencionarlos en Santiago, capítulo 3, y voy a leer nada más algunos. Fíjense, el versículo 2 dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto o persona perfecta, para no hacerlo sobre un solo género, ¿no? Capaz también de refrenar todo el cuerpo. Versículo 5. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Versículos del 8 al 11 dicen, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Es hasta absurdo, ¿no? Versículo 10, de una misma boca proceden bendición y maldición. Y menciona, hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Entonces, a mí me impresiona siempre que leo estos versículos, porque es muy enfático, porque la palabra dice, no debe de ser así, no es posible que utilicemos nuestra boca, por ejemplo, quienes conocemos a Dios, para alabar a Dios, para bendecir su nombre, para exaltarlo, y por otro lado, como dice la palabra, para maldecir a las personas, quienes quiera que sean, ¿no? O sea, especialmente con los de nuestra familia. O sea, no podemos estar utilizando nuestra boca para bendecir y maldecir. Que creo, amados, que eso es uno de los factores que ha alejado el corazón de los hijos de los padres, sí. Y sobre todo si somos sinceros de Dios. Muchas veces nos preguntamos por qué mis hijos no quieren nada con Dios. Bueno, hay muchos factores, serían múltiples hablar de ellos, pero yo creo que un factor es eso, cuando ellos encuentran una incongruencia entre cómo hablamos nosotros en la congregación, cómo hablamos con, vamos a decirlo así, la familia espiritual, los hermanos en Cristo, cómo podemos ser amables, cómo podemos ser sonrientes, cómo podemos ser hasta cierto punto más educados, diplomáticos, amorosos, ¿verdad? Usando las palabras siempre en un esquema adecuado, ¿verdad? Y cuando llegamos a la casa cambiamos radicalmente y nos volvemos ofensivos, agresivos, a veces inclusive crueles. Y yo creo, amados, y lo digo con certeza y les hablo de mi corazón, que eso se llama religiosidad. Uh-huh. Si yo solamente tengo una forma externa que no coincide con lo que es mi aspecto interno en el lugar más importante que Dios me ha dado para ejercer la vida cristiana, que es mi casa, mi hogar, mi familia, con mi cónyuge, con mis hijos, con mis hermanos de sangre que están en casa, con mis padres, ¿verdad? Que viven en casa. Entonces, pues obviamente eso puede alejar muchísimo el corazón, dijo, porque dice, pues esto es un cuento, o sea, nada más se trata, como dice la Biblia, de bendecir a Dios y de maldecir a los hombres, ¿no? Y eso nos lleva a un ámbito muy importante, amor, creo que es el entendimiento de lo que es bendecir y maldecir. Seguramente lo has escuchado muchas veces, nada más lo queremos aterrizar brevemente. Bendecir es hablar bien y maldecir es hablar mal. La misma palabra lo dice, bien decir y mal decir. ¿Qué es bien decir? Pues es hablar bien, es decir, la afirmación, las palabras como un factor de edificación. ¿Qué es mal decir? Hablar mal, pues es obviamente destruir con las palabras, ofender con las palabras, como menciona Santiago, ¿verdad? Que es obviamente algo que hiere. Fíjate que yo estaba estudiando algo en estos días para que nos están viendo y escuchando, que me llamó mucho la atención en términos neurológicos. Y resulta que el área del cerebro que registra el dolor físico y el dolor emocional es la misma área del cerebro. Es decir, para una persona, el ser lastimado físicamente y el ser lastimado emocionalmente en su registro neurológico en cuanto a la intensidad de dolor es similar, por no decir que es la misma.
Obviamente eso nos lleva a un tema que muchas veces hemos hablado, y no sé tú que vayas a comentar al respecto de lo que estás leyendo de Santiago, pero que es, lo hemos escuchado así como frases, ¿no? Que las palabras a veces duelen más que los golpes, ¿no? O muchísimas veces hemos dicho en el ámbito familiar, no, yo no tengo problemas con la violencia, yo nunca he golpeado a mi cónyuge, yo nunca a mis hijos los he tocado físicamente o los he agredido físicamente, y está bien, qué bueno, te felicito, pero ¿qué tal las palabras? ¿Qué tal las ofensas? Y algunos dicen, no, es que yo nunca he insultado a mis hijos. Bueno, hablando en el sentido de groserías, ¿verdad? Pero ¿qué tal la descalificación? El rechazo con las palabras y todo lo que eso representa en términos de afectación de la autoestima, del sentido de valía, ¿qué tanto devaluamos obviamente a las personas en la forma en la que hablamos? A lo mejor muchas veces ni siquiera es las palabras, sino cómo las decimos. Pero bueno, creo que tú tienes más al respecto que yo. Bueno, creo que ahorita que mencionabas acerca de por qué con otros somos a lo mejor misericordiosos y lindos y buenos, como tú mencionabas, es la religiosidad, y por otro lado es como no sé, tenemos como ese sentido de querer quedar bien con los demás. No nos interesa quedar bien con nuestra familia, nos interesa quedar bien con otras personas, aparentando algo que realmente no estamos viviendo, y creo que en estos tiempos, como decías al principio, cariño, se ha recrudecido por la cuestión de que estamos más tiempo juntos. Entonces, yo encontré dentro de lo que mencionábamos ahorita en Santiago, algunas definiciones acerca de qué significa no ofender en palabra. Dice, esto es algo dicho incluyendo el pensamiento, es hablar de manera inteligente. Significa que cuando no ofendemos en palabra estamos hablando de manera inteligente. Muchas veces hablamos a lo tonto, hablamos de una manera abrupta, sin analizar que nuestras palabras pueden ser ofensivas para otros. También dice no irracional, sin difamar, ultrajar, burlarse, ridiculizar, e insultar. Y es algo que de pronto no practicamos cuando estamos comunicándonos con nuestra familia, con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, porque la verdad es que a veces somos hasta burlones, ¿no? A veces dentro de la familia sarcásticos, pero a veces podemos justificarnos. Yo me encuentro que a veces podemos estarnos justificando diciendo que pues estábamos bromeando, pero dentro de nuestra broma como que tenemos esa tendencia, porque sabemos cómo herir a la persona. Cuchillito de palo. Como ese cuchillito que está, sabemos que esas palabras que le voy a decir en forma de broma, realmente lo que están haciendo es lastimar a la persona porque estamos burlándonos, a veces tal vez de un hijo, a veces tal vez de nuestro cónyuge, y entonces sí estamos ofendiendo en palabra. Y también esta parte que menciona de que es varón perfecto, o mencionábamos, una persona perfecta. Digo, sabemos que perfectos como el concepto que tenemos, pues nadie, solamente Dios. Pero se refiere a completo. Es una persona con crecimiento mental y carácter moral, quien ha alcanzado madurez, totalmente desarrollado en mente y entendimiento y en conocimiento de la verdad. Es decir, cuando logramos esta madurez, entonces tenemos el entendimiento de la importancia de nuestras palabras, de cuidarlas, de no caer en estas ofensas, y que finalmente yo digo, si son las personas que más amamos, pues son por las que más debemos estar procurando tener cuidado con nuestras palabras, porque nuestras palabras pueden marcar, escuchemos, de por vida nuestro matrimonio, o pueden marcar de por vida incluso el futuro de nuestros hijos. Y aquí es yo donde creo, amor, y los que nos están viendo, que es muy importante que reconozcamos que las palabras, como Jesús lo dijo, son resultado de lo que tenemos dentro. Las palabras hablan de lo que somos, y obviamente muchas veces, y no estoy diciendo que sea literalmente mal, pero a veces no lo encauzamos correctamente, porque es muy común que usemos las palabras como un medio de desahogo. Si yo me siento muy presionado, o por mi característica, o vamos a decirlo así, tipo de personalidad, yo soy muy aprensivo, es muy común que yo use las palabras como una válvula, es decir,
algo donde saco todo ese estrés o saco toda esa tensión o inclusive en algunos casos lamentablemente todo ese dolor. Y eso se llama en términos clínicos proceso de catarsis, es decir, todos cuando hablamos sacamos emociones. Lo digo con todo respeto, en especial la mujer, está diseñada por Dios para hablar y la mujer lo peor que puede hacer es guardarse las cosas, y no estamos hablando de eso, sino entender que no es con la familia, que no es en un arranque explosivo, que no es con agresión, como vamos a lograr, ¿verdad?, estar bien, porque a veces lo podemos convertir ya en un patrón, ¿verdad? Me aguanto, lo que yo le llamo el efecto express, ¿verdad? Aguanto que me digan, aguanto lo que no me gusta, aguanto lo que no estoy de acuerdo, no digo nada, etcétera, 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 y de pronto un día llega, como dicen, la piedrita que nos llenó el buche y explotamos, ¿no? Y entonces literalmente no hablamos, amados, vomitamos, ya sea con el cónyuge, ya sea con los hijos, ya sea con los padres o con los hermanos, hablando en el sentido de casa, de familia nuclear, y entonces enraecemos todo el ambiente espiritual, generamos obviamente destrucción, obviamente ofensas como acabamos de leer, y evidenciamos una necesidad de ayuda. Jesús lo dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, dejemos de justificar. Ese sería lo primerito que me gustaría pues aportar en esta charla, en este foro de Hablemos Claro. Ahorita vamos a pasar al tiempo de las preguntas. Dejemos de justificar, es que yo así me desahogo, es que yo así soy. Entendamos, yo voy a usar con mis palabras, tengo la capacidad de hablar bien o de hablar mal, y eso tiene un efecto en lo que representa el ambiente espiritual de mi casa. Y como decía Clau, ¿verdad? Pues obviamente todo lo que representa específicamente algo que puede marcar el futuro de nuestra familia, en este caso nuestros hijos. Yo encontré un pasaje donde Jesús nos dice acerca de esto, amor, de las palabras, en el libro de Marcos, en el capítulo 11, al final del capítulo, en los últimos versículos, en el versículo 23 dice: porque de cierto les digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice. Y dice al final del versículo una frase que a veces como que despegamos de esta realidad, dice: lo que diga le será hecho. Entonces nosotros tenemos que ver que cada vez que hablamos, en especial los padres, porque somos una autoridad física, pero también una autoridad espiritual, estamos con esas palabras marcando lo que representa el rumbo y la dirección de nuestros hijos. Entonces, si usamos bien las palabras, vamos a edificar la identidad, la imagen, la estima, el sentido de valía, el destino profético, el propósito eterno que nuestros hijos de parte de Dios tienen, y que nosotros con nuestras palabras literalmente les vamos a profetizar lo que sigue en su vida. Entonces, palabras como: eres un rebelde, eres un inútil, no sirves para nada, yo no sé para qué te tuve, la verdad, lárgate de aquí, no haces nada bien, no haces nada bien, eres un burro, todo te sale mal, que a veces en la desesperación de querer transmitir el deseo de, vamos a decirlo así, de enfocarnos o de conectarnos en la familia, o sea, en el matrimonio, pero más con los hijos, terminamos usando las palabras como un factor que puede marcar a nuestros hijos. Y ahorita que estás mencionando eso, estoy pensando que muchas personas, porque creo que así de pronto reaccionamos o hablamos y decimos, es que con esas palabras me educaron, eso me dijeron a mí. Entonces yo creo que Dios llega al punto que nos dice, bueno, pero entonces, ¿para qué soy yo? Diría Dios, ¿no? Porque primero creo que también es importante que si estamos repitiendo los patrones de maldición, de hablar, o sea, si nuestros padres nos maldijeron, nos hablaron con esas palabras crueles que a lo mejor nos traumaron, y estamos repitiendo ese patrón y sabemos que nos dolió, que nos lastimó, que a lo mejor nos limitó para poder ir más allá, etcétera. Es importante que hoy tengamos en cuenta que Dios está con nosotros y que puede sanar nuestras heridas y que podemos llegar al punto de perdonar también a nuestros padres para no repetir patrones, porque también nos justificamos diciendo, es que
pues como eso me enseñaron a mí, pues no puedo dar lo que no tengo. Sí, pero a quien sí tenemos es a Dios, y es el que puede darnos la capacidad de poder cambiar nuestra estructura de pensamiento, nuestras palabras, nuestro corazón hacia nuestros hijos. Que ahí entraríamos un poquito en el tema, amados. Yo sé que esto es de matrimonio y de familia, en que pues nosotros tenemos que reconocer que también hay palabras que nos marcaron. Uh-huh. Tú puedes recordar cuáles han sido las palabras que más marcaron tu vida, y te aseguro que en mayor o menor medida, puede ser en algunos casos que un maestro, ¿verdad?, para bien o para mal lo haya hecho, que es una figura, vamos a decirlo así, formativa en el ser humano en general, pero si analizamos y meditamos a profundidad, encontraremos que seguramente las palabras que más efecto tuvieron para bien o para mal, en nuestra vida, vienen de un padre o de una madre. Y obviamente, si nosotros vamos, como decías tú, amor, a reproducir eso, pues entonces estamos maldiciendo la siguiente generación. Y eso sería muy triste, porque a lo mejor la generación de nuestros padres no conoció a Dios, o no lo conoció en la perspectiva que hoy, por gracia de Dios, nosotros podemos conocerle, ya no a través de una tradición o una religiosidad o inclusive una religión, sino de una relación personal con Él. Es decir, hemos conocido a Dios como un Padre que obviamente viene a afirmar nuestras vidas, a bendecirnos, a protegernos, a cubrirnos, a cuidarnos, ¿verdad?, a proveernos, y hemos obviamente recibido todo eso de parte de Dios, y si no lo hemos hecho es tiempo de que lo hagamos. Ahora nos toca a nosotros impartir eso mismo, no que nuestros padres físicos, con todo respeto, nos impartieron, porque entonces vamos a repetir el perfil, sino lo que Dios, como nuestro Padre Celestial, en ese proceso de restauración que en mayor o menor medida hemos vivido, pues nos ha dado. Y ahora sí, ¿verdad? No, lo que tengo ya no es porque mis padres me lo dieron en cuanto a aspectos de palabras o de frases o de conducta o de ambiente, sino es porque Dios nos los ha dado ahora que le conocemos a Él, y Él literalmente ha cambiado nuestra vida. Quiero compartirles unas frases que me encontré y que creo que son muy ciertas. Fíjense muy bien, dice: cuida tus palabras, que ellas no levanten un muro entre ti y los que contigo viven. Porque muchas veces, es cierto, nos preguntamos por qué no podemos tener comunicación con nuestros hijos, por qué no comunicamos bien con nuestros cónyuges, etcétera. Es porque no nos hemos dado cuenta, tal vez, de que hemos nosotros mismos, con nuestra manera de hablarle a nuestra familia, levantado un muro que nos ha separado. Y creo que eso ha sido lo duro de esta pandemia, que a lo mejor muchas familias están necesariamente juntas, pero con muros levantados por todos lados, porque realmente no está habiendo una comunicación, a lo mejor hasta incluso, lo sabemos, habiendo muchos casos de demasiado estrés y de ansiedad, porque están viviendo una crisis a causa de las heridas por las palabras, y se han levantado muros, ¿no? También dice el sabio habla porque debe decir algo, y el necio porque le gusta decir algo. Creo que muchas veces nada más tendemos a hablar por hablar. Tú mencionabas, a lo mejor hacemos la catarsis, pero a veces, como también mencionabas, vomitamos y simplemente nos desahogamos sin medir, no medimos nuestras palabras. Y también me gustó mucho: las palabras son como las hojas, cuando abundan, poco fruto hay en ellas. Creo que hay ocasiones en las que tenemos que refrenar nuestras palabras, pensar bien si lo que vamos a decir va a poder edificar a nuestros hijos. O sea, es decir, lo que voy a decirle a mi cónyuge, o a mis hijos, o a mis padres, ¿va a servir de algo realmente? ¿O solamente lo que quiero provocar es un conflicto? Porque también creo que a veces un problema es que hay personas que les encantan los conflictos, y como no se pueden desquitar con nadie afuera, pues vienen y los provocan dentro de su casa. Yo analizaría algo, si me permites, amor. Nuestras palabras son resultado de algo que pensamos, es decir, lo analizamos, lo pasamos, por decirlo de alguna forma, del cerebro, o nada más de lo que sentimos. Porque eso, lo mencionaba Clau, es uno de los puntos que difieren qué tanta madurez tenemos, no solo en el sentido físico, sino sobre todo, amados, en el sentido espiritual. O sea, yo te puedo decir, o les puedo decir con toda claridad, que cuando tú hablas con una persona 5 minutos,
es muy fácil poder identificar su grado de madurez espiritual. Y no porque te esté mencionando versículos como lorito santificado, sino porque es muy fácil percibir en las palabras generalmente, ¿verdad? Salvo que la persona sea muy cuidadosa, ¿verdad? ¿Cuál es la condición espiritual y sobre todo, vamos a decirlo así, de madurez que la persona tiene, ¿verdad? Porque obviamente es algo que tenemos que definir. O sea, yo reacciono, o sea, mis palabras son resultado de una reacción, me dijeron algo, me enganché, y como dice la Biblia en Proverbios 15, la blanda respuesta aplaca la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Tú dijiste algo que me ofendió, que me lastimó, pues ahora no te la vas a acabar, yo te lo voy a devolver triple, y se vuelve una guerra literalmente sin fin, porque no pensamos lo que vamos a decir. Yo te daría ese consejo. Es más, yo creo que es muy importante que empecemos a funcionar en cuanto a conducta de una manera, si me permiten decirlo, diferente. O sea, antes de decir algo, vamos a pensar en qué efecto van a tener estas palabras. Esto que voy a decir, como decía mi esposa, edifica, afirma, realmente aporta al ambiente espiritual de paz, de seguridad, de confianza, de amor, de compromiso, de sinceridad, de transparencia en mi hogar. O esto que voy a decir va a levantar un muro o va a alejar el corazón o la persona, pues obviamente le voy a apretar un botón y va a reaccionar y se va a volver un pleito, porque a veces tenemos que reconocer que estamos nada más esperando, ¿verdad? No quién me la hizo, sino quién me la paga, para poder reaccionar y sacar todo lo que de alguna manera tenemos, ¿verdad? Y eso nos lleva, amor, hablando en el sentido de familia, a definir que obviamente las palabras o lo que nosotros hablamos o la forma en que nosotros hablamos a nuestros hijos, la forma en que nosotros hablamos a nuestro cónyuge, pues va a determinar mucho la conducta de ellos. Por ejemplo, si yo uso las palabras con mi cónyuge de manera incorrecta, es decir, soy intolerante, soy irascible, soy, vamos a decirlo así, grosero, soy impaciente, soy, vamos a decirlo así, que uso un tono incorrecto, la forma en que hablo pues siempre es exasperante, pues, o grosera, pues así es como mis hijos le van a hablar a mi cónyuge. O viceversa, si mi cónyuge me habla así, si es indiferente conmigo, si de alguna manera es irrespetuoso o irrespetuosa, eso van a aprender los hijos y entonces así se van a comunicar ellos conmigo. Entonces, sí, la forma en que nosotros hablamos en casa marca el concepto que nuestros hijos van a tener del hombre, de la mujer, del matrimonio, del esposo, de la esposa y también, obviamente, de ellos mismos. Y creo que aquí es importante recalcar que no olvidemos que precisamente eso es, creo que de las cosas más importantes. Estamos formando generaciones y lo que hagamos en nuestro matrimonio finalmente es una herencia para nuestros hijos, para bien o para mal. Y podemos preguntar a nuestros hijos, oye, ¿a ti te gustaría tener un matrimonio como el de tu papá y el mío? Híjole, y ahí yo creo que está la cosa complicada, porque a lo mejor muchos hijos dirían, no, hombre, yo no quiero hablarle, ni que me hable así mi esposo o yo hablarle así a mi cónyuge. Entonces, creo que es importante recapitular si eso es realmente lo que queremos transmitirles a nuestros hijos, cuál es el efecto realmente que queremos lograr sobre nuestra familia con nuestras palabras. Y me gustó mucho este versículo de Efesios 4:29 en el lenguaje actual que dice, no digan más malas palabras, al contrario, digan siempre cosas buenas que ayuden a los demás a crecer espiritualmente, pues eso es muy necesario. Entonces, me llama mucho la atención cómo la palabra sí nos insta y nos insiste en que nuestras palabras sean para edificar, especialmente a las de nuestra familia, porque también podemos ser muy lindos tratando de edificar a las personas que están fuera de nuestra casa, pero destruyéndolas de adentro. Entonces, y no se trata de darles una clase de Biblia y decir esto, lo estoy edificando porque, o sea, estamos hablando de cómo puedo construir su corazón, cómo puedo ayudarle a madurar, cómo puedo ayudarle a tener, no sé, una inteligencia emocional correcta. Pues eso tiene que ver con la manera en la que como papás o también los hijos con los padres nos expresamos. Y yo creo que también hay un mensaje importante a los hijos. Los hijos muchas veces, cuando sobre todo llegan a la adolescencia, comienzan pues de alguna manera a sentir que ya saben. Jóvenes que están escuchando esta conferencia, cuidado,
porque llegas a un punto de poder ver, dicho de manera coloquial, obviamente coloquial, no literal, la desnudez de los padres. Ves sus debilidades, ves sus fallas, ves sus errores. Cuando eres un niño, pues los padres son tus héroes, todo lo que hacen, lo que dicen, generalmente, salvo muy raras excepciones, pues es lo máximo. Pero lleva una edad natural en donde, sobre todo en la adolescencia, el joven empieza a ver otras opciones, otras, vamos a decirlo así, ideas, otros conceptos, otras maneras de educar, otras maneras de ser, empieza a comparar y de pronto tiende a menospreciar. Y en ese menosprecio, que muchas veces, si no tienes cuidado, joven, va a afectar el concepto que tienes de tus padres, tú puedes empezar a ser más irrespetuoso. Puedes empezar a actuar de alguna manera descalificando a tus padres, menospreciando a tus padres. Es que ustedes no saben, entonces cuidado. O sea, porque obviamente la forma en que tú vas a hablar a tus padres, aunque estés enojado, aunque no te parezca lo que hacen, aunque no estés de acuerdo, sobre todo cuando tiene que ver con tu educación o con tu forma de ser, cuando eres de alguna manera señalado todavía aspectos, porque sobre todo en la adolescencia el joven ya siente que ya está listo, que ya obviamente ya sabe, ya puede, y sí, pero pues todavía te mantienen en casa, papacito, mamacita, ¿no? Entonces hay una honra y un respeto que tienes que mantener con tus palabras. O sea, el hecho de que tú consideres que tienes un criterio diferente o hayas aprendido otras cosas porque en la escuela te enseñaron X, Y y Z, qué padre, felicidades, pero no quita que tus padres siguen siendo una autoridad en tu vida y que la forma en que tú tienes que tratarlos, incluyendo con tus palabras, es cuidar el respeto. Cuidado con la irreverencia. Yo no estoy diciendo que les hables de usted, estoy diciendo que les hagas caravana, ni que te quites el sombrero, ¿verdad? Estoy hablando de la forma de hablar. Cuidado con la intolerancia, cuidado con levantarles la voz, cuidado con gritarles, cuidado con obviamente ofenderles. Es que tú no sabes, es que tú estás viejo, es que tú eres muy anticuado, es que tú no entiendes, es que eso no es la onda. Sí, podrán ser lo que sean de anticuados y obviamente de lo que tú gustes y mandes, pero siguen siendo una autoridad en tu vida. Así que cuida tus palabras, porque la Biblia dice, ¿no? Lo dice en Proverbios, el que maldiga, ¿no? A su padre o a su madre, vamos a ponerlo en buen español, el que hable mal de su padre o de su madre, o le hable mal a su padre o a su madre, dice la Biblia, se le apagará su lámpara. ¿Qué significa eso? No sé, pero está bien gacho, ¿no? O sea, apagarse nuestra lámpara es algo dentro de nosotros, se apaga y nos va a impedir brillar en todo lo que representa las demás etapas de nuestra vida. Y aparte es una siembra, jóvenes. O sea, tú ahorita dices, no, sí, pero algún día te vas a casar, algún día vas a tener familia y vas a tener hijos, y lo que siembres, eso vas a cosechar. Entonces piensa un momento si eso es lo que quieres cosechar en la relación cuando tú te cases y tengas familia con tus hijos. Medita un momento, así me gustaría que mis hijos me trataran a mí, ¿no? Así me gustaría que me hablaran, así me gustaría que me respondieran, que reaccionaran. Bueno, y si no, creo que es un buen tiempo para cambiar. Sobre todo entendiendo para los hijos que es un principio espiritual, porque también yo sé que a lo mejor muchos hijos que nos están escuchando podrían decir, pues sí, pero a lo mejor tú no sabes o tú no escuchas cómo mis papás me hablan y me ofenden y me dicen. Ciertamente los papás también tenemos que corregir muchas cosas y no justifica la manera en que nosotros hablamos, pero ese principio espiritual es inamovible, y creo que pensando cada quien en nuestro corazón y en nuestro espíritu, lo que la palabra marca, tenemos que acatar ese principio por el bien de nosotros, porque no se trata de justificar a los papás y decir, está bien que ellos hagan lo que quieran conmigo, no, pero también es importante que entendamos que Dios está cuidando a todos los hijos en su espíritu para que no caigan en una maldición, ¿no? Entonces creo que esta parte es importante mencionar. No se trata de algo que nada más dice por decir la palabra, sino porque es un principio de cuidado de Dios en la vida de los hijos. Sí, el principio de la palabra es muy sencillo, amados. Nosotros podemos, y es obvio que en la familia de pronto todos tendremos nuestros momentos de, yo le llamo lapsus mensus, ¿verdad? Así donde literalmente nos agarraron cruzados y lamentablemente nuestros 5 minutos, ¿verdad? Vamos a decirlo así, en la carne, ¿verdad? Y se nos sale el choque que a veces, ¿verdad? Traemos dentro, ¿verdad? Pero tenemos que aprender a que la Biblia dice en Romanos, vence con el bien el mal. Bueno, es que tú no sabes cómo me hablan a mí. Bueno, tú sé diferente, sé el primero en tu casa. A lo mejor estoy hablándote a ti, esposo o esposa, o hijos o hermanos. Sé el primero en que habla diferente, no te enganches.
O sea, no actúes igual, porque delante de Dios, si tú actúas igual, entonces no hay quien justificar. O sea, Dios que está en los cielos define, ok, este actuó mal, pero este actuó peor, porque este ya sabía que eso estaba mal y de todas maneras actuó, vamos a decirlo así, con alevosía y ventaja. Entonces, ¿quién es delante de Dios peor? ¿El que ofende o el que reacciona a la ofensa todavía con más agresión, con más deseo de venganza, con más saña, que muchas veces, seamos sinceros, nos sale todo de adentro, ¿verdad? Entonces, yo creo que sí es importante que podamos considerar eso. Y la misma palabra lo dice, la blanda respuesta aplaca la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Es decir, creo que los conflictos y las crisis de palabras en las familias se dan porque todo el mundo habla y porque todo el mundo se insulta. En el momento en el que uno responde de manera blanda, como la palabra lo menciona, pues el otro ya no tiene con quién pelear, porque lo desarmas, ¿no? Finalmente le quitas las herramientas para que pueda continuar. Entonces, si la palabra dice eso, es por algo. Y también Proverbios 16:24 menciona, las palabras amables son como la miel, endulzan la vida y sanan el cuerpo. Tenemos esa capacidad, por eso le llamamos con este título de que nuestra boca es un martillo. También tenemos la capacidad de poder construir, como mencionamos, y de poder sanar con nuestras palabras. En nuestra lengua, el Señor también, bueno, ha puesto en nuestro espíritu también su palabra, para poder usar nuestras palabras, para poder sanar nuestro matrimonio, para poder sanar la relación con los hijos, volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres por medio de la palabra. Entonces, creo que también tenemos que verlo de esta manera. Es una ventaja el aprender a tener cuidado, ¿no? Con nuestras palabras. Y entender que eso va a tener un efecto en el ambiente espiritual. Yo muchas veces lo he enseñado y digo, es un foro y tenemos que obviamente ver las preguntas, todo lo que ustedes amablemente nos han mandado, y no dejen de hacerlo, porque obviamente estaremos contestándoles. Entender que mientras tú lo pienses, no tiene un efecto espiritual. O sea, el enemigo no puede leerte la mente, no puede leer lo que piensas y entonces decir, te puede meter un pensamiento, pero eso es su idea, ¿no? Pero él necesita, escucha lo que te voy a decir, que tú lo hables. Y cuando tú lo hablas, entonces él ya puede generar opresión, ya puede generar cautividad, ya puede generar tormento, ya puede generar lo que muchas veces sucede, el ambiente espiritual enredecido, un ambiente de confusión, un ambiente de tristeza, un ambiente obviamente de dolor, un ambiente obviamente de enojo, etcétera, 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 ¿no? Entonces, por eso es muy importante, o sea, tú y yo podemos pensar algo y bueno, ir a Dios y canalizarlo ahí, pero entendamos que las palabras ya generan un efecto espiritual, como leímos, ¿no? Lo que digas te será hecho, ¿verdad? Entonces necesitamos tener mucho cuidado, porque ese ambiente espiritual será resultado de las palabras. Así que, pues tenemos preguntas, si quieres podemos checar algunas para poder retroalimentar lo que las personas nos están escribiendo sobre los diferentes temas. Muy bien, pues ahí va la primera pregunta. Dice, ¿decirle a mis papás lo que siento los deshonra? Ay, qué buena pregunta. Bueno, pues obviamente la respuesta está lo que hablamos un poquito en este tiempo, en el cómo lo hacemos. Yo sé que no es fácil, jóvenes, ¿verdad? A veces los padres somos muy inconscientes de lo que un hijo está viviendo. Para nosotros es una tontería y podemos menospreciar inclusive las situaciones de entorno, inclusive sentimentales o emocionales, ¿verdad? En especial en la adolescencia, que con todo respeto, el adolescente genera en lo emocional mucha inestabilidad, o sea, muchos cambios. Entonces, yo sé que a veces los padres no tenemos el mejor tacto ni tenemos la mejor forma, ¿verdad? A veces, como decía mi esposa, nos burlamos o somos sarcásticos o de alguna manera hacemos como que eso no es importante porque pues eso es una tontería de adolescencia y menospreciamos. Y eso te puede lastimar a ti, joven. Pero la forma en que tú llegues, vamos a decirlo así, la forma en que tú respondas a esa forma, por decirlo, de los padres, que obviamente debería ser una forma madura, pero pues todos tenemos nuestras debilidades y a veces nuestros errores, y bueno, lo difícil es a veces reconocerlos, pero es lo que va a ayudar. Si tú llegas en una actitud de ponerte a cuentas,
obviamente de retroalimentar cómo te sentiste. Aquí la clave es algo que nos enseñaron nuestros pastores, los doctores Pardillo, hace tiempo, ¿verdad? No empieces, es que tú no sé cuánto, es que tú no sé qué, es que tú, no empieces, yo me sentí así, yo me sentí asado, eso que tú me dijiste me hizo sentir, no es que tú me ofendiste, es que tú quisiste destruirme, es que tu intención fue acabar conmigo, yo sé, conozco la maldad de tu corazón, no manches, o sea, no es por ahí, ¿no? O sea, es muy importante que uses el yo. El yo en el sentido específico de a mí me produjo este efecto. Yo me sentí avergonzado, yo me sentí menospreciado, yo me sentí rechazado, yo me sentí como te hayas sentido. Y con una actitud correcta, no con gritos, no con descalificaciones, no con tú eres, no es que tú nunca, es que tú siempre. Y eso no solamente tendría que ver con los hijos, amor. Creo que también entre cónyuges es muy importante la forma en que retroalimentamos algo que generalmente, digo, salvo muy raras excepciones, un padre no va a tener la intención de dañar a sus hijos o dañar a su cónyuge, a menos que sea Hannibal Lecter, ¿verdad? El papá o la mamá, ¿no? Pero sucede de todas maneras, ¿no? Entonces creo que es importante la forma en que nosotros lo hacemos, ¿no? Tenemos más preguntas por cuestiones, obviamente, del tiempo. Dice la segunda pregunta, amor, ¿me conviene hablar con los hijos cuando estoy enojado, enojada? El problema no está en el enojo, porque el enojo es una emoción básica. El problema está, como dice la palabra, en no pecar. Entonces, yo puedo entender cómo a veces, pues, podemos hablar con nuestros hijos por algo que nos enojó, que nos molestó, pero el asunto está que el enojo no nos haga pecar, que no los hiramos, no los lastimemos. Y si no podemos hacerlo, entonces sí tenemos que hacer todo lo posible por primero buscar a Dios, por buscar ahora sí que su paz, su sabiduría, para poder hablar con nuestros hijos de una manera correcta. Porque podemos, como lo hemos mencionado durante todo este tiempo, podemos destruirlos. Entonces creo que cada quien debe de medir cómo realmente puede reaccionar. Puede ser que estemos molestos y por eso pues les vamos a llamar la atención, pero si mi molestia me va a llevar a herirlos, mejor me espero un rato hasta que se me baje. Depende mucho el temperamento de cada quien, ¿no? ¿Qué más preguntas tenemos? Siguiente, ¿qué hago si mis papás quieren desahogarse conmigo sobre sus problemas matrimoniales? Ándale. Órale, ¿será que sucede? Un poquito. Muchas veces, amados, como padres, digo, en ese sentir de valoración y de afirmación, sobre todo cuando tenemos conflictos con el cónyuge, cometemos el error de involucrar a los hijos. Te puedo dar un consejo: no involucres a tus hijos en tus broncas de matrimonio. Si algo aprendimos de nuestros pastores, Clau y yo, es a que los hijos no tienen que cargar con los problemas de los padres. Busca ayuda, consejería en tu congregación, con la autoridad que Dios te ha dado, con los consejeros que Dios ha puesto en las diferentes congregaciones que hay, ¿verdad? Busca, o sea, ese es el canal. Y ahora, tu hijo, que lamentablemente, pues, tus padres te quieren involucrar, ayúdalos, sin deshonrarlos, como ya hemos hablado, es decir, la forma, establece un límite. ¿Sabes qué, papá, mamá? Yo los amo, ustedes son mis padres, yo obviamente los honro y yo no quiero involucrarme en sus problemas, pero es muy importante que tú tengas esa actitud, porque a veces sí te quieres involucrar y quieres de alguna manera participar y decirles, obviamente, hasta de qué se van a morir. No es tu lugar. Corres el riesgo de pecar y corres el riesgo de equivocarte, porque, con todo respeto, no es tu función. Un hijo no está diseñado para aconsejar a los padres. No estoy diciendo que no puede de pronto expresarle su opinión, claro que sí, pero estamos hablando ya que el hijo determine quién está bien y quién está mal y se vuelva un juez de los padres. Eso nunca será conveniente. Siguiente pregunta, dice, ¿qué hago si mi cónyuge me quiere corregir delante de mis hijos? Creo que es importante primero no engancharnos en ese momento. Creo que hemos aprendido algo de una manera muy personal también. Tenemos que estar de acuerdo primero para corregir a los hijos, pues estando en ese acuerdo como matrimonio. Entonces creo que es importante no continuar, no engancharnos, no continuar. ¿Por qué me estás corrigiendo? Porque una persona, una parte del matrimonio se siente avergonzada porque la otra persona la está corrigiendo y entonces se engancha y empieza toda la bronca de nuevo. Entonces creo que es importante hablar a solas acerca de esta situación y decir, ¿sabes qué? No es conveniente, por cuidado de nosotros y por cuidado especialmente de nuestros hijos.
Ujú. Sí, creo que es importantísimo, ¿verdad? Porque si no al rato los hijos van a descalificar a ese cónyuge, entonces tener mucho cuidado con eso, ¿no? ¿Tenemos otra pregunta? Sí. ¿Puedo revertir el efecto de mis palabras? Uy, muy buena pregunta. Sí, pero tienes que cancelarlas. Yo te recomiendo, aquí hay dos formas. Una, obviamente, cambiando, si tú le dijiste al hijo, ¿sabes qué, hijo? Perdóname, no hay nada de malo en que tú le pidas perdón a tus hijos, no pierdes tu lugar de autoridad, ni de cabeza, ni nada. Pedir perdón y decir, ¿sabes qué? Perdóname porque te dije esto y ahora déjame bendecirte. Y en ese momento cancelas. Pero tienes que hacerlo verbalmente, no nada más, pues ya pasó, realmente ni lo siento, fue de broma, o fue porque estaba enojado. No, no, no. Yo en este momento, en el nombre de Jesús, cancelo esas palabras que yo te dije, que te ofendieron, que te marcaron, y sobre tu vida hoy yo hablo y empiezo a hablar lo que Dios dice sobre tu hijo, sobre tu hija, sobre tu cónyuge, sobre tus padres, dependiendo de cuál es el perfil específico, pero es importante cancelar porque la ley de la doble confesión es lo último que tú declaras en relación a algo, es lo que está vigente en lo espiritual y activo en el sentido específicamente de fruto. Y por cuestiones que por el tiempo se nos acabó, ¿qué efecto tienen mis palabras sobre mis hijos? El efecto de destruirlos o de edificarlos, de abrirles un futuro y un camino glorioso o de ponerles trabas en todo. Entonces, nosotros decidimos, pero creo que es importante que decidamos de acuerdo con lo que la palabra establece. Oremos, familia. Padre, gracias por este tiempo, la oportunidad de aprender más de ti. Ayúdanos, Señor, como dice la palabra en Santiago, a refrenar nuestra lengua, a dejar de hablar mal y de justificar las malas palabras que ofenden, que lastiman o simple y sencillamente que incomodan y que afectan el ambiente espiritual. Ayúdanos, Señor, a sanar toda herida, todo dolor que quizás a nosotros nos produjo alguna palabra, alguna actitud, algún comentario que marcó nuestra vida. Hoy reconocemos, Señor, la necesidad de recibir tu ayuda, tu sabiduría, tu consejo, Señor, y tu fuente de agua viva para hablar conforme a lo que tu palabra nos enseña cada día. Te agradecemos por ello, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hasta la próxima. Bye. Les amamos. Si te sientes agradecido con lo que escuchaste el día de hoy, puedes donar a la cuenta 46 23 55 1, sucursal 7009 Banamex. No te pierdas el próximo miércoles nuestro segmento de entrevistas Sin Filtros, en punto de las 8:30 de la noche a través de nuestras redes sociales. Tendremos como invitado desde Juchitán, Oaxaca, al pastor Asael Martínez. Vamos a hablar, familia, en esta ocasión de la nueva generación. Y entendiendo que la nueva generación pues, representa un reto en el reino, representa un reto en la iglesia y representa un reto en lo que es la influencia en el entorno, obviamente, social de lo que representa el mundo en el que vivimos. Muchas cosas que como generación tienen que aprender a adoptar, pero sí creo que las nuevas generaciones son lo que Dios necesita para este mundo, para cómo el mundo se está desenvolviendo ahora, cómo va de acelerado, cómo es de consumista. Esta nueva generación en las manos del Señor es fuego y yo creo que estas generaciones llenas del Señor y llenas del Espíritu de Dios no solo son una herramienta, sino que realmente sí van a ser utilizadas por Dios para hacer que su reino avance en áreas donde definitivamente no pudo haber avanzado de otra manera. Pero sí queremos ser demasiado escandalosos en decirle a la nueva generación, ustedes pueden, ustedes lo van a lograr y no nos importa que sean mejores que nosotros.